Capítulo 7. Abrir la cerradura fue cosa de niños. Era un mecanismo simple de 3 piezas en línea. Gil podría haberla abierto con un par de clips para papeles. Según el mapa del ordenador de Trent, la puerta daba a un amplio pasillo. Allí estaba. Echó otro vistazo a la pantalla del pequeño ordenador y lo guardó de nuevo, pensativa. Al parecer, existía una ruta de salida hacia la parte de atrás de la casa, que atravesaba varios pasillos y salas, situada más allá de una serie de habitaciones. Podría buscar a Wesker y a los demás por el camino y, quizás, asegurar la ruta de escape al mismo tiempo. Entró en el pasillo con la bereta completamente cargada. Era un muestrario de rarezas. El pasillo en sí no le llamó la atención. La moqueta y el papel de las paredes eran de color marrón y beige, y las amplias ventanas solo mostraban la oscuridad que reinaba en el exterior. Sin embargo, las cajas de los muestrarios alineadas a lo largo de la pared interior. En total había 3, y encima de cada una pequeña lámpara iluminaba su interior, mostrando una amplia variedad de huesos humanos blanqueados colocados en estanterías, mezclados con otros objetos oscuros más pequeños. Gil recorrió el pasillo deteniéndose un momento ante cada una de las cajas para mirar aquel extraño espectáculo. Allí había cráneos, huesos de brazos y piernas, manos y pies. Correspondían al menos a 3 esqueletos completos, y junto a los huesos se veían plumas, cuentas, cintas de cuero retorcidas. Gil cogió una de las cintas de cuero en su mano, pero la dejó enseguida de nuevo en su sitio y se frotó los dedos en los pantalones. No estaba segura, pero le pareció que aquello tenía el mismo tacto que tendría una piel humana curtida, rígida y al mismo tiempo ligeramente grasienta. Clean. La ventana situada a sus espaldas se partió en 1000 pedazos. Una silueta ágil y musculosa saltó al pasillo gruñendo y arqueando las mandíbulas. Era uno de los perros mutantes asesinos, con los ojos tan rojos como su goteante cuerpo. Se deslizó directamente hacia ella, y sus dientes relucieron con el mismo brillo peligroso que el cristal de la destrozada ventana que todavía estaba cayendo al suelo. Gil se metió entre 2 de las cajas y abrió fuego. El ángulo de disparo fue demasiado bajo, y la bala se estrelló contra el suelo de madera, haciendo saltar astillas que no detuvieron al perro, que se abalanzó de un salto contra ella lanzando un ronco gruñido. La golpeó en las piernas y la aplastó dolorosamente contra la pared, abriendo las mandíbulas para arrancarle la carne. El olor de la carne descompuesta la envolvió mientras disparaba una y otra vez, apenas consciente de que estaba gimiendo de miedo y asco, un sonido tan gutural y primitivo como los de los feroces y a la vez moribundos aullidos procedentes de aquella abominación perruna. La 5ª bala, disparada directamente contra el pecho del animal, lo lanzó hacia atrás. La criatura se derrumbó en el suelo con un quejido lastimoso casi de cachorro mientras los borbotones de sangre manchaban la alfombra. Gil mantuvo la pistola apuntando contra la forma inmóvil en el suelo mientras aspiraba grandes bocanadas de aire. Las patas del perro se estremecieron de repente, y sus grandes garras desgarraron la húmeda y roja alfombra antes de quedarse definitivamente inmóviles. Gil se relajó al reconocer aquel movimiento como un espasmo de muerte. La vida había abandonado aquel cuerpo. Ella tenía varios morados, pero el perro estaba definitivamente muerto. Se quitó el flequillo de delante de los ojos y se agachó al lado de la criatura. Se fijó en especial en la extraña y visible musculatura y en sus enormes fauces. La carrera hacia la casa había sido demasiado confusa, y además prácticamente en la oscuridad, como para ver realmente bien el aspecto de los seres que habían matado a Joseph. Sin embargo, a la luz del pasillo, la primera impresión que había tenido no cambió en absoluto. Parecía un perro despellejado. Se puso en pie y se alejó, vigilando atentamente las ventanas del pasillo. Era obvio que no ofrecían protección alguna frente a los peligros procedentes del exterior. El pasillo giraba bruscamente a la izquierda, y Gil se apresuró a llegar allí, pasando a la carrera al lado de los demás muestrarios macabros que decoraban toda la pared interior de aquel pasillo. La puerta que había al extremo del pasillo no estaba cerrada con llave. Daba entrada a otro pasillo, menos iluminado que el anterior, pero también menos tétrico. El neutro papel de pared de color verde grisáceo solo estaba cubierto por pinturas de escenas campestres y paisajes rurales. No había nada asqueroso o siniestro en aquel lugar.
La primera puerta a la derecha sí estaba cerrada con llave, en la placa de la cerradura vio que había grabada una armadura. Gil recordó algo que había leído en el ordenador de bolsillo, algo relativo a unas llaves de caballero, pero pensó que era mejor dejarlo a un lado por el momento. Según el mapa de Trent, al otro lado había una habitación que no llevaba a ningún lado. Además, si Wesker había pasado por allí, se supone que no iba a dejar puertas cerradas con llave a su espalda. Bien, también supusiste que Chris no desaparecería. No supongas nada en absoluto en un lugar como este. La siguiente puerta que intentó abrir daba a un pequeño cuarto de baño con una decoración antigua, con detalles como un ventilador de techo y una bañera con 4 patas. No se veían señales de que alguien lo hubiera utilizado recientemente. Se quedó allí en pie por un momento, en la pequeña habitación de olor rancio, respirando profundamente y sintiendo los efectos posteriores de la descarga de adrenalina del pasillo. Mientras crecía había aprendido a disfrutar de la sensación de peligro, de la emoción de entrar y salir de sitios desconocidos solo con la ayuda de un puñado de utensilios y su propio ingenio para mantenerse a salvo. Aquella sensación se había ido desvaneciendo desde que había ingresado en los Stars, perdida en la rutina diaria de reuniones de información y entrenamiento con armas. Ahora había regresado, inesperada pero bienvenida. No podía engañarse a sí misma sobre la pura alegría que a menudo sentía después de enfrentarse a la muerte y salir ilesa. Se sentía bien. Se sentía viva. Bueno, no comencemos la fiesta todavía, le recordó su mente sarcásticamente. ¿O has olvidado que a los Stars se los están comiendo vivos en este agujero infernal? Gil retrocedió hasta el silencioso pasillo y dobló a otra esquina, preguntándose si Barry habría encontrado a Chris y si uno de los dos se habría encontrado con alguno de los Bravo. Sentía que disponía de una ventaja al tener aquel mapa, y decidió que en cuanto tuviera asegurada la ruta de escape, volvería a la sala principal y esperaría a Barry. Entre los dos podrían efectuar una búsqueda más minuciosa y rápida con el mapa de Trent. El pasillo acababa en 2 puertas situadas una enfrente de otra. La que ella buscaba era la que estaba a su derecha. Probó a abrirla y se vio recompensada por el clic del pomo que hacía girar el pestillo. Entró en una sala oscura y vio a uno de los zombies. Era una silueta pálida y ominosa situada a unos 3 metros de la puerta. La criatura comenzó a dirigirse hacia ella mientras levantaba el arma, emitiendo unos suaves quejidos de hambre con sus podridos labios. Uno de los brazos colgaba flácido en su costado, y aunque su hombro era un manojo de huesos asquerosos, su puño putrefacto se abría y se cerraba por el ansia mientras extendía el otro brazo hacia ella. La cabeza, apunta a la cabeza. El ruido de los disparos resonó con estrépito en la fría penumbra. El primero le voló la oreja derecha, pero el segundo y el tercero abrieron 2 agujeros justo encima de las cejas. Unos oscuros fluidos comenzaron a bajar por su reseco rostro, hasta que la criatura cayó de rodillas, y sus vacíos e incansables ojos se pusieron en blanco al volverse hacia arriba. Oyó un sonido apagado de pasos arrastrándose en las sombras de la parte posterior de la habitación, justo hacia donde ella pretendía ir. Gil apuntó con su arma a la oscuridad y esperó a que aquello se acercara, con el cuerpo cargado de tensión. ¿Cuántas de estas criaturas hay por aquí? Disparó en cuanto el zombie asomó al doblar la esquina. La vereta saltó ligeramente en sus sudorosas manos. El segundo disparo atravesó el ojo del podrido cuerpo, que se desplomó inmediatamente al suelo de madera oscura y pulida. La viscosa y pegajosa sustancia que componía su ojo descendió por su esquelético rostro. Gil se quedó a la espera, pero aparte de los crecientes charcos de sangre que se extendían por el suelo alrededor de las criaturas muertas, no se movió nada más. Respiró por la boca para evitar lo peor de aquel hedor, y se apresuró a llegar al otro lado de la estancia para luego doblar a la derecha y entrar en un estrecho y corto pasillo que daba a una oxidada puerta de metal. La abrió y un soplo de aire fresco la inundó, un olor tibio y limpio después del frío hedor parecido al de un depósito de cadáveres. Gil sonrió al percibir el ruido de las cigarras y el zumbido de los grillos en el aire nocturno. Había llegado al final de su pequeña excursión, y aunque todavía no estaba fuera, los sonidos y olores del bosque renovaron su sensación de misión cumplida. Ya tenemos un camino seguro, en la parte trasera de este lugar.
Podemos dirigirnos hacia el norte, llegar hasta una de las carreteras locales y parar a alguien para que nos lleve hasta las barricadas de la policía. Salió a un sendero cubierto, compuesto por piedras verdes de mosaico rodeadas de unas altas paredes de cemento. En el techo del pasillo se abrían unos pequeños agujeros por donde circulaba el leve aroma de los pinos. La hiedra bajaba por las aberturas como un recordatorio del mundo exterior. Recorrió apresuradamente el pasaje en penumbra mientras recordaba que había visto en el mapa que al otro lado, al fondo y a la derecha, había una pequeña habitación, probablemente una cabaña de almacén. Dobló la esquina y se detuvo en seco ante otra puerta de metal de aspecto sólido. Su sonrisa se desvaneció cuando extendió instintivamente la mano hacia el pomo y se dio cuenta de que el agujero de la cerradura estaba taponado. Se agachó e inspeccionó el pequeño agujero con una de las ganzúas, pero quedó desilusionada. Alguien lo había rellenado de material sellador. A la izquierda de la puerta había una especie de diagrama incrustado en el cemento y fabricado con cobre. Eran 4 depresiones hexagonales talladas sobre la placa lisa de metal, y cada uno de los agujeros del tamaño de un puño estaba conectado con los demás por una delgada línea. Gil entrecerró los ojos para poder leer las palabras grabadas en la placa de metal, deseando tener una linterna mientras se esforzaba por descifrar las palabras. Limpió con la mano la delgada capa de polvo de las letras grabadas y lo intentó de nuevo. Cuando el sol se ponga en el oeste y la luna se eleve por el este, las estrellas comenzarán a brillar en el cielo. Y el viento soplará hacia el suelo. Entonces la puerta de la nueva vida se abrirá. Gil parpadeó. 4 agujeros. La lista de Trent. 4 símbolos heráldicos, y algo acerca de una puerta de la nueva vida. Es un mecanismo de combinación para abrir la cerradura de la puerta. Coloca los 4 símbolos heráldicos en su sitio y entonces la puerta se abre. El problema es que aún tengo que encontrar los 4 símbolos heráldicos. Gil probó a empujar la puerta y sintió que su esperanza se desvanecía. La puerta ni siquiera se movió dentro de su quicio. No se movió en absoluto. Tendrían que descubrir otro modo de salir de allí, a menos que encontrasen los símbolos heráldicos, lo que en un sitio como aquel podría llevar años. Un solitario aullido resonó en la lejanía, y los aullidos de los demás perros cercanos a la mansión se unieron en un coro demoníaco. Los extraños sonidos ululantes rasgaron el tranquilo silencio del bosque. Había docenas de ellos allí afuera, y Gil se dio cuenta de que la idea de escapar por la puerta trasera quizá no era tan buena después de todo. Disponía de cantidad limitada de munición, y sin duda habría más criaturas de pesadilla deambulando por los pasillos, hambrientas, arrastrando los pies en un silencio carente de inteligencia mientras buscaban su siguiente festín macabro. Lanzó un profundo suspiro y comenzó a regresar hacia la casa, temiendo volver a oler aquel hedor a muerte frío y apestoso incluso antes de entrar e intentando al mismo tiempo prepararse mentalmente para enfrentarse a los peligros que parecían acechar en todos y cada uno de los rincones. Los Stars estaban atrapados. Chris sabía que tenía que aprovechar al máximo la poca munición de la que disponía, así que, en cuanto dejó atrás a Rebecca, cruzó a toda velocidad el oscuro pasillo, con sus botas resonando pesadamente en el suelo de madera. Todavía quedaban 3 de ellos, agrupados muy cerca de las escaleras. Los esquivó con facilidad y continuó su carrera hasta cruzar la estancia y doblar una esquina. Se colocó en la típica postura de tirador en cuanto llegó a la puerta que daba acceso a la otra sala bien apoyado en las piernas, una mano sosteniendo a la otra y el dedo en el gatillo. Los zombies aparecieron uno por uno, doblando la esquina, gruñendo y tambaleándose torpemente. Chris apuntó con cuidado, mantuvo la respiración pausada, se concentró, apretó el gatillo y envió 2 proyectiles a través de la gangrenosa nariz de la primera criatura. Disparó un tercer proyectil justo en el centro de la frente del segundo zombie. Los fluidos cerebrales y el tejido blando salpicaron la pared de madera que había detrás de ellos cuando los proyectiles atravesaron sus cabezas. Acertó sus disparos contra el tercer zombie cuando los otros 2 todavía no habían terminado de caer al suelo. Se oyeron 2 nuevas explosiones apagadas y el entrecejo de la criatura se hundió hacia el interior de su cabeza, para luego desplomarse como el saco de huesos que era. Chris bajó su bereta mientras sentía una oleada de orgullo.
Era un tirador de primera clase, incluso tenía un par de premios que lo demostraban, pero siempre era agradable comprobar lo que era capaz de hacer si disponía del tiempo suficiente para apuntar. Su puntería al disparar mientras desenfundaba no era tan buena. Esa era la especialidad de Barry. Extendió la mano hacia el pomo de la puerta, espoleado por el recuerdo de todo lo que estaba en juego. Supuso que cada uno de los miembros del equipo Alpha sería capaz de cuidar de sí mismo, y que tenían las mismas oportunidades de sobrevivir que él, pero esta era la primera operación de Rebecca, y ella ni siquiera tenía un arma. Tenía que sacarla de aquel lugar. Regresó a la estancia de suave luz y papel de pared verde y echó un vistazo en ambas direcciones. Más allá, el pasillo estaba envuelto en la oscuridad, por lo que no tenía modo alguno de saber si no había peligro allí. A su derecha estaba la puerta con la espada grabada en la placa de la cerradura, y el primer zombi contra el que había disparado, tendido en el suelo en una posición grotesca y sin vida. Chris se sintió agradecido al ver que la figura no se había movido en absoluto. Al parecer, los tiros en la cabeza eran realmente la mejor manera de cargarse a un zombi, justo lo mismo que ocurría en las películas. Chris se dirigió hacia la puerta en cuestión, mientras apuntaba con su pistola a la derecha, luego a la izquierda y de nuevo a la derecha. Ya había tenido suficientes sorpresas por un día. Tras comprobar que no había nadie en la pequeña abertura que había enfrente de la puerta, sacó la pequeña llave y la introdujo en la cerradura. Giró sin problemas. Chris entró en un pequeño dormitorio, solo un poco mejor iluminado que el pasillo, puesto que únicamente había una pequeña lámpara en el escritorio de una esquina. No había peligro a la vista, a no ser que estuviera oculto debajo del pequeño camastro, o en el estrecho armario situado frente a él. Se estremeció y cerró la puerta tras de sí. Aquellos eran los primeros temores de cualquier niño, y también habían sido los suyos monstruos en el armario y seres que se ocultaban bajo la cama, a la espera de algún niño imprudente al que agarrar por el tobillo. Oye, ¿cuántos años tienes ahora? Chris se quitó de la mente aquellos temores producidos por los nervios y se avergonzó de sus desvaríos imaginativos. Recorrió lentamente en círculos la habitación, mientras buscaba con la vista cualquier objeto que pudiera ser útil. No había ninguna otra puerta ni nada semejante que llevara de regreso a la sala principal, pero quizá podría encontrar un arma mejor para Rebecca que el bote de insecticida. Aparte de una mesa de madera de roble y una estantería con libros, en la habitación solo había una pequeña cama sin tender y una mesa escritorio. Le echó un rápido vistazo a los libros, luego pasó de los pies de la cama a la mesa escritorio. Había un cuaderno al lado de la lámpara, y aunque el escritorio estaba cubierto por una capa de polvo, era evidente que alguien había utilizado el diario hacía relativamente poco tiempo. Chris lo tomó intrigado y lo abrió por las últimas páginas. Quizás encontraba una pista sobre lo que estaba ocurriendo. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a leer. 9 de mayo, 1998. He jugado al póker esta noche con Scout y alias de seguridad, y con Steve de investigación. Steve ha ganado una pasta, pero creo que hacía trampas. Cabrón. Chris sonrió ligeramente al leer aquello. Pasó a la siguiente anotación y la sonrisa se le heló en los labios, y su corazón perdió un latido. 10 de mayo, 1998. Uno de los jefazos me ha encargado que me ocupe de un nuevo experimento. Tiene todo el aspecto de un gorila despellejado. Las instrucciones sobre su alimentación especifican que se le den animales vivos. Cuando le metí en la jaula un cerdo, pareció que la criatura se ponía a jugar con él. Le arrancó las extremidades una por una y lo despanzurró antes de ponerse realmente a comer. Experimento. Podría ser que el que escribiera aquello se refiriese a los zombies. Chris continuó leyendo, animado por el descubrimiento. Era obvio que el diario pertenecía a alguien que trabajaba allí, lo que significaba que el encubrimiento de los casos iba más allá de lo que él mismo imaginaba. 11 de mayo, 1998. Scott me despertó alrededor de las 5 de la mañana. Me acojonó vivo. Llevaba puesto uno de esos trajes protectores que parecen un traje espacial. Me entregó otro igual y me ordenó que me lo pusiera. Me dijo que se había producido un accidente en el laboratorio subterráneo. Sabía que pasaría algo así. Esos capullos de investigación jamás descansan, ni siquiera de noche.
12 de mayo, 1998. He llevado el maldito traje espacial desde ayer. La piel se me está poniendo rasposa y me pica todo el cuerpo. Los puñeteros perros me han mirado de una forma muy rara hoy, así que he decidido no darles de comer. Que se jodan. 13 de mayo, 1998. He ido a la enfermería porque tengo la espalda hinchada y me pica mucho. Me han puesto un gran vendaje y me han dicho que ya no hace falta que lleve el traje protector. Solo quiero dormir. 14 de mayo, 1998. Encontré otra pústula en el pie esta mañana. Acabé arrastrando el pie todo el camino hasta la jaula de los perros. Habían estado tranquilos todo el día, lo que es bastante raro. Entonces, me di cuenta de que algunos de ellos se habían escapado. Si alguien lo descubre, me costará la cabeza. 15 de mayo, 1998. Mi primer día libre después de mucho tiempo y me siento hecho una mierda. Decidí ir a visitar a Nancy de todas maneras, pero los guardias me detuvieron cuando intenté salir de la mansión. Me dijeron que la compañía ha ordenado que nadie abandone el lugar. Ni siquiera puedo llamar por teléfono. Han arrancado todos los cables. ¿Qué clase de situación de mierda es esta? 16 de mayo, 1998. Se rumorea que uno de los investigadores intentó escapar ayer por la noche y fue acribillado a balazos. Siento calor en todo el cuerpo, además de picores, y me paso todo el tiempo sudando. Me he rascado un bulto del brazo y se ha desprendido todo un trozo de carne podrida. No he vomitado hasta que me he dado cuenta de que el olor me daba hambre. La escritura comenzaba a ser temblorosa. Chris dio vuelta a la página y apenas pudo entender las últimas líneas, ya que las palabras estaban colocadas casi al azar por toda la página. 19 de mayo, 1998. No fiebre, pero pica. Hambre, comida de perros. Pica, pica. Scott, cara fea, pero mate. Sabroso. 4 / pica. Sabroso. Las demás páginas estaban en blanco. Chris se puso en pie y se metió el diario en el chaleco mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad. Por fin algunas de las piezas de aquel rompecabezas comenzaban a encajar. Investigaciones secretas en una residencia secreta, un accidente en un laboratorio escondido, un virus o algún otro tipo de infección que escapó de todo control y que transformó a la gente que trabajaba allí, convirtiéndolos en muertos vivientes devoradores de carne. Y algunos de ellos lograron escapar. Los asesinatos y las desapariciones en Raccoon City comenzaron a finales de mayo, coincidiendo con los efectos del accidente. La cronología de los hechos coincidía. Pero ¿qué clase de experimentos estaban efectuando exactamente aquellos investigadores, y cuál era la implicación real de Umbrella en ellos? ¿Cuán implicado estaba Vigil? No quería pensar en ello, pero mientras intentaba olvidarse de aquel pensamiento, se le ocurrió otro. ¿Qué pasaría si la zona todavía era contagiosa? Se apresuró a abrir la puerta, repentinamente ansioso por informar a Rebecca de lo que había descubierto. Gracias a su entrenamiento, ella sería capaz de imaginar lo que había quedado suelto por toda la mansión procedente del laboratorio secreto. Chris tragó saliva con dificultad. Puede que en ese mismo instante, tanto él como los restantes Stars estuviesen infectados.